sí. Que hable primero Eduardo, bienvenidos para hablar de este libro, El Vértigo Horizontal, de Juan Villoro. Tenemos muchos micrófonos. Bueno, me agarran un poquito sin aliento. Bueno, pues estamos presentando un libro de crónica, un género que Juan ha cultivado junto con la narrativa, el periodismo, la crítica, y que en este caso estamos hablando de un libro que se propone entender a una ciudad que no hay forma de entender. Entonces, primero es una tarea difícil explicar esta ciudad desde muchos puntos de vista, una ciudad que él toma, ya lo dirá mejor él, pero esta idea de una ciudad que ha crecido no hacia arriba, que comienza a hacerlo, sino sobre todo de manera horizontal. Retoma, perdón que te cite, quizás te quite algunos highlights del momento, pero retoma la idea de una mirada de Drew Rochelle, ¿es así? De Drew Rochelle, este personaje ambiguo, medio filonazi de la cultura francesa, que se enfrenta a la pampa argentina, y cuando ve esa extensión y habla de un vértigo horizontal, Juan toma esta idea de esta ciudad que no parece tener límites. Los habitantes de la ciudad a veces sentimos que es imposible abandonarla, que por más que caminemos, pasemos horas en el coche, la ciudad se sigue extendiendo hasta ser un universo inabarcable. Y Juan hace la tarea como quizás nos invitó Walter Benjamin hace ya desde el siglo pasado, a leer la ciudad para entenderla. Esta ciudad, que es como todas las ciudades, son objetos inacabados, son obras humanas que no terminamos de hacer, que siempre están en perpetua transformación. Y Juan entra por distintas puertas, digamos, ¿no? La ciudad que se construye, la ciudad que resiste, la ciudad que se organiza, la ciudad donde es posible desaparecer, la ciudad de los poetas, la ciudad de los fantasmas, la ciudad de nuestra historia, la ciudad que es también un futuro permanente. Yo creo que Juan pertenece a ese linaje de quienes piensan que la ciudad hay que aprenderla a leer. No es que nos la cuente y que todos nos sintamos frente a un espejo reconocidos, sino también la interpreta y de alguna manera también la inventa. Y yo creo que esa es la tarea del cronista, no solamente contarnos lo que vemos, sino también hacer visible lo invisible, encontrar la ciudad que se esconde dentro de la ciudad misma. De manera que este trabajo de crónica, como el de un gran fotógrafo, el de un gran cineasta, es un documento y al mismo tiempo es una creación. Así como llegamos a decir que a través de las crónicas de Carlos Monsiváis empezábamos a reconocer y decíamos, frente a una cierta realidad, esto es como una realidad monsivariana, ¿no? Es como si el cronista inventara la realidad, o más justamente nos enseña a entender la realidad. Juan pertenece a esa saga de escritores que inventan la ciudad al retratarla. No veremos a la ciudad igual después de leer El Vértigo Horizontal, pero la vamos a entender más. En un lugar la vamos a amar más y quizás odiarla. Yo creo que todos los que habitamos la ciudad
podríamos junto con Efraín Huerta escribir una carta de amor a la ciudad y también contar nuestro odio. Amamos y odiamos la ciudad que habitamos, y de esas dos pasiones, la declaración de odio y la declaración de paz, y la declaración de amor, que por cierto era algo a que nos convocó Neruda. Pablo Neruda propone que los escritores tienen que hacer sus declaraciones de odio, sus declaraciones de amor al mundo en el que viven, y Efraín Huerta contesta con esta declaración de odio y de esta declaración de amor. En las palabras de Juan vamos a encontrar cómo estas dos emociones se entrecruzan y finalmente nos hacen más cercana a esta ciudad que a veces incluso sentimos extraña. Gracias, Juan, un gusto volver a estar contigo en esta Feria Internacional del Zócalo. Bienvenido, Juan. Muchas gracias, Eduardo, gracias. No voy a repetir mucho, no quiero decir más allá de lo que ya muchos conocemos. No necesita presentación Juan tampoco. Ahorita mientras escuchaba a Eduardo hablar, me acordaba de una novela de Tomás Eloy Martínez que se llama El cantor de tango, en donde un estudiante viaja a Buenos Aires buscando a un gran cantante de tangos, de esos tangos de verdad de los que hablaba Borges, y buscando el Aleph de Borges en Buenos Aires, y entonces empieza a explorar la ciudad de Buenos Aires, muy distinta a como la ven las personas que pasan todos los días por ahí, ¿no? Identifica cosas que pueden pasársenos de la vista, ¿no? Y yo creo que lo estaba relacionando mucho, puesto que a veces caminamos tan rápido por la ciudad, vamos tan veloces, que no alcanzamos a notar cosas que se nos han hecho de nuestra vida diaria, ¿no? Alguna vez o muchas veces Juan ha contado que él quiso ser médico en algún momento, él quería estudiar medicina, y yo creo que ha terminado usando al final una especie de bisturí para revisar a nuestra sociedad, para revisar a la Ciudad de México, ¿no? Usa un microscopio para analizar a los personajes y para analizar las ceremonias y los distintos rituales que tenemos en la ciudad. Carlos Monsiváis, en una especie de aforismo involuntario que le salían también, dijo que el campo visual en la Ciudad de México era sobre todo la mucha gente. El Zócalo es un ejemplo perfecto de eso, ¿no? A veces uno no alcanza a notar a los personajes en específico, puesto que todo parece una gran multitud. En este libro Villoro nos ayuda a notar lo que vemos todos los días, la forma en la que pasamos por la ciudad caminando, pero que a veces no le damos mucha importancia, ya sea por la rapidez con la que pasamos o por las veces repetitivas que lo estamos viviendo, ¿no? Leyendo varios de estos textos me encontraba, por ejemplo, lo parecido que es la celebración de la, no sé si es celebración en realidad, esa Semana Santa en Iztapalapa, el ritual de la crucifixión, lo parecido que es, por ejemplo, a la lucha libre, ¿no? Yo leía lo que decía Juan en uno y en otro, los comparaba, y era muy parecido en cómo al final lo que en verdad importa no es tanto quién vaya a ganar, no es tanto que Jesucristo se vaya a salvar, porque al final obviamente no se salva, ya sabemos el final de esa historia, luego hay una resurrección y todo, no importa lo buenos actores que sean o no quienes están ahí, ya sean en las luchas o ya sea siendo María Magdalena, lo que importa es la reacción que hay de las personas, el que uno tenga ese acto de fe y el que uno esté creyendo que el luchador le está ganando al otro, que los golpes son de verdad o que es de verdad lo que se está sufriendo en la cruz.
¿no? Creo que es muy parecido a la forma en la que vivimos en la ciudad. Uno no podría vivir esa ciudad si no tiene un acto de fe de que como somos chilangos podemos aguantar una lluvia todavía más fuerte, ¿no? Una catástrofe más grande, un tráfico más fuerte, somos una ciudad de supervivientes, y creo que este libro nos ayuda no a identificar, no a ver algo nuevo, sino simplemente a identificarnos a nosotros mismos como personajes de la ciudad. Ahora quiero darle la palabra a Juan y que hagamos de esto una conversación. Bienvenido, Juan. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, a Eduardo, poeta que ha escrito tantas cosas relacionadas con la ciudad y con muchos otros temas, y que además como gestor cultural ha hecho pues mucho bien en esta ciudad y conoce perfectamente bien todos sus confines. Y Ezra, brigadista cultural, escritor, compañero ya de bastantes batallas. Él es mucho más joven que yo, pero de una precocidad increíble, parece haber leído siempre todos los libros, y es extraordinario estar con él una vez más aquí, de modo que me siento muy contento de estar en el corazón de la Ciudad de México. Hace 50 años, muy cerquita de aquí, accidentalmente se descubrieron los basamentos del Templo Mayor. Evidentemente los arqueólogos sabían que ahí estaban, pero no se habían excavado, y en una excavación para poner líneas telefónicas aparecieron los basamentos y ya no hubo vuelta atrás. Se decidió recuperar lo que sería el centro ceremonial del Nuevo Mundo, y a esto Eduardo Matos Moctezuma, el arqueólogo que se hizo cargo de estas excavaciones y que fue llamado Moctezuma III, porque ustedes saben que hubo dos emperadores Moctezumas. Llega Moctezuma III, que era el arqueólogo, justicia poética, ¿verdad? Otro Moctezuma, como dice, a ver la casa de mi abuelito, ¿no? Que era Moctezuma II, y entonces ahí empiezan las excavaciones y deciden dejar el templo abierto y no reconstruido. Esto está en el libro, en el Vértigo Horizontal, porque me parece que es un episodio muy importante de nuestra historia reciente. Fíjense ustedes que hubo una discusión significativa. ¿Qué hacer con el Templo Mayor? Reconstruirlo con cemento, como se reconstruyó, por ejemplo, Teotihuacán, porque evidentemente Teotihuacán no estaba en el estado en que se encuentra ahora cuando la encontraron los arqueólogos. Estaba mucho más destruida y se reconstruyó, ¿no? Dice Matos Moctezuma con buen humor que en ocasiones en las zonas arqueológicas de México se nota demasiado la influencia tolteca, porque se nota que pusieron mucho cemento tolteca para reconstruirla, ¿no? Y entonces había, digamos, la opción cemento tolteca era recrear el Templo Mayor, que era un templo dual, era un templo de dos deidades, y hubiera sido espectacular que se reconstruyera desde un punto de vista museográfico, hubiera sido extraordinario, pero hubiera faltado a la verdad. Y hubo una reunión con el presidente José López Portillo, en donde el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, como buen arquitecto, fomentaba la reconstrucción del Templo Mayor. Recordarán ustedes que Ramírez Vázquez fue el arquitecto de algunos de los principales espacios de esta ciudad, todos ellos de gran carga simbólica. Si pensamos que se trata de la nueva Basílica de Guadalupe, del Museo de Antropología e Historia y del Estadio Azteca, nada menos, centros totalmente emblemáticos de esta ciudad. Pues bien, él quería reconstruir otro espacio emblemático, el Templo Dual de los Aztecas, y Eduardo Matos ganó la discusión diciendo lo siguiente: debemos ser fieles a la historia, la conquista fue una herida que no se ha cerrado, y debemos nosotros mostrar la destrucción que trajo. De todas maneras, con los basamentos del Templo Mayor también se va a poder apreciar la grandeza de aquel tiempo, y podemos hacer un museo al lado, que sea el Museo del Templo Mayor, a donde vayan a dar todas las joyas que se encuentren en este recinto. Como ustedes saben, hasta la fecha se siguen haciendo excavaciones. Hace muy poco se terminó de excavar la Casa de las Águilas, que es el lugar donde se reunían los emperadores aztecas antes de asumir el poder, donde pasaban por rituales para luego ya presentarse
ante el pueblo. Ese lugar importante está siendo trabajado por otro arqueólogo, discípulo de Eduardo Matos Moctezuma, Leonardo López Luján. Pues bien, ese espacio, apenas a unos metros de nosotros, es lo que en latín se llama un axis mundi, un centro del mundo, un eje del mundo, y eso es para nosotros este espacio. Entonces es extraordinario que nos encontremos ahora hablando de la ciudad tan cerca del axis mundi, y nada más y nada menos en la Plaza de la Constitución, el Zócalo. No todas las ciudades del mundo tienen una plaza que sea más importante que la televisión. Nosotros tenemos esa plaza, que es el Zócalo. Lo que pasa aquí es más importante que lo que pasa en cualquier programa de televisión, en cualquier noticiero. Conquistar el Zócalo, hacer algo en el Zócalo, es conquistar la ciudad. Entonces, que tengamos esta Feria del Libro a la que tanto han contribuido de maneras distintas Ezra y Eduardo, pues es un lujo maravilloso, porque esta es una ciudad que debe abrirse a los espacios culturales, y qué espacio cultural mejor que una feria del libro. Entonces es extraordinario hablar de la Ciudad de México aquí en el Zócalo. Yo nací en esta ciudad hace ya muchos años, 62 años. Soy la única persona de mi familia que ha nacido en esta ciudad y sigue viviendo en ella, porque las otras personas de mi familia o nacieron fuera o nacieron aquí, pero ya se fueron. Esto quiere decir que la Ciudad de México es una ciudad de mucho movimiento. Lo ha dicho muy bien en alguna ocasión Eduardo Vázquez, es una ciudad de acogida, es una ciudad de migrantes. Recordemos nosotros que, según la leyenda, los fundadores originarios de esta ciudad vinieron de Chicomostoc, lugar de las 7 cuevas, por ahí por donde está Nayarit hoy en día, y vinieron en una larga peregrinación para fundar su ciudad donde no había nadie. Entonces, una ciudad creada por migrantes, por recién llegados a un lugar donde ya había otras tribus, y desde entonces no ha dejado de llegar la gente, lo cual quiere decir que este espacio, pues para muchos sigue siendo preferible a otros lugares, y yo creo que no se debe limitar la condición de llegada y bienvenida a la gente que viene de fuera. En otro de los pasajes de este libro yo cuento una situación autobiográfica que me tocó vivir, porque formé parte del equipo ciudadano de 28 personas que hicieron el borrador de la Constitución de la Ciudad de México. Como ustedes saben, el año pasado la ciudad se convirtió en un estado de la República, ya no era subsidiaria de los poderes, sino se convertía en anfitriona de los poderes y necesitaba su propia Carta Magna, su propia Constitución. Y en las discusiones para escribir este borrador, lo primero que tratamos de decidir es quién es chilango, quién califica como habitante de esta ciudad. Y la conclusión a mí me pareció que define mucho el carácter de esta ciudad, que fue la siguiente: cualquier persona que esté en la ciudad es habitante de la ciudad. Puede haber vivido toda su vida aquí o puede haber llegado hace apenas unas horas. Por el solo hecho de estar en esta ciudad, merece todos los derechos, toda la protección que le debe dar esta ciudad. La ciudad es un espacio civilizatorio que hace que nosotros nos conduzcamos de otra manera. Y eso es lo que propone la Constitución. La habita quien quiere ser de aquí, ¿no? En alguna ocasión le preguntaron a Chabela Vargas: ¿por qué dice usted que es mexicana si usted nació en Costa Rica? Y dice: porque los mexicanos nacemos donde nos da nuestra chingada gana. Lo mismo pasa con los chilangos. Andrés Manuel López Obrador, ¿se acuerdan que fue nuestro jefe de gobierno? Había vivido unos 3 años en la Ciudad de México. Algunos incluso dijeron: no ha vivido lo suficiente, tiene acento que no es de aquí. ¿Qué importa? Pudo gobernar la ciudad y la pudo gobernar bien, habiendo llegado hacía poco tiempo, porque eso tiene la Ciudad de México. Es una ciudad de acogida, es una ciudad donde la gente se vuelve chilanga por el hecho de estar aquí. Y yo traté en este libro de referir las muchas maneras que tenemos de entender la ciudad. Por supuesto que debe haber miles de libros sobre esta ciudad. Recordarán ustedes que en 1958 Carlos Fuentes escribió su novela La región más transparente, y ahí él trató de hacer un fresco completo de la ciudad, con todas las clases sociales,
de describir casi todas las colonias. Hay una letanía al final en donde nombra prácticamente todas las delegaciones de la ciudad. Pues bien, eso que pudo hacer Carlos Fuentes cuando esta ciudad tenía 4 millones de habitantes, hoy en día es imposible, porque la ciudad es muchas ciudades. Se necesitan hoy en día 30, 40 escritores para escribir de esta ciudad. Yo soy uno de ellos y escribí mi propuesta, que es un recorrido por la ciudad. Quise que se recorriera como se recorren las líneas del metro. Por eso lo que más me gusta de este libro es el índice. El índice es como una cartografía del metro, porque yo tracé distintas rutas narrativas. Una de ellas aquí las está mostrando Eduardo. Una de ellas son los personajes de la ciudad: el merenguero, el limpiador de alcantarillas, el encargado de un negocio, el merolico, el vulcanizador, todos estos personajes que vemos nosotros en la vida urbana. Otras son las grandes ceremonias de la ciudad, los ritos de la ciudad, el grito, por ejemplo, la Semana Santa en Iztapalapa, la lucha libre, cómo la ciudad se representa a sí misma de distintas maneras. Otros son, por supuesto, los viajes personales: mi infancia en la ciudad, mi adolescencia, lo que yo he descubierto en la ciudad y comparto en clave memoriosa. Otros son los sobresaltos que tenemos en la ciudad: la amenaza de la gripe A que nos paralizó, los 2 terremotos recientes, el del 85 y el de 2017, que cimbraron la ciudad, pero también desataron la resistencia urbana de manera excepcional. Entonces, todas estas características hacen que la ciudad se pueda leer por distintas rutas y uno puede escoger: voy a leer los personajes de la ciudad y ese es mi libro, o es mi entrada al libro. Es como una travesía por la ciudad sin que se conozca todo el panorama, todo el paisaje. Entonces propone distintas lecturas el libro, y por supuesto se puede leer sucesivamente como cualquier otro libro, pero digamos que se abre, como todo mapa urbano, a distintos recorridos, ¿no? Entonces es algo que yo quería también experimentar, que desde la manera misma de leer la ciudad nosotros pudiéramos también tener un cierto sabor de cómo la recorremos, cómo nos perdemos en ella, cómo nos extraviamos. Yo empecé recorriendo la ciudad de manera muy azarosa, porque algunos de ustedes que tengan más o menos mi misma edad se acordarán que había camiones repartidores de leche. Los lecheros iban a las casas y dejaban una botella de leche llena y recogían la botella de leche vacía. Las familias dejaban las botellas afuera de las casas, nadie se las robaba y eran recambiadas. Normalmente el lechero llegaba en la mañana, pero cuando el señor de la casa ya se había ido, y según los rumores, a veces se quedaba demasiado tiempo adentro de la casa. Por eso surgió esa frase, ¿verdad? De que decían: no, ese es hijo del lechero, ¿no? Aparentemente, cuando no se conocía al padre, todos podían ser hijos de algún lechero que se había quedado demasiado tiempo con la señora haciendo cuentas o haciendo algún descuento. Entonces, el lechero, por supuesto, que era un personaje sensacional en la colonia, y en lo que se descuidaba él, que se metía por ahí a algún lugar, un amigo, Jorge Mondragón, y yo nos metíamos al carrito. Era un carro pequeño de una compañía que desapareció, pero que tiene un nombre que no puedo olvidar, porque se llamaba El Olvido. Entonces la compañía decía, en la puerta decía: encierro lechería. Y a mí me maravillaba que hubiera un lugar que se llamara Lechería. Era como la fuente mágica de toda la leche, donde estaban las vacas que no dejaban de dar leche. Entonces nosotros nos subíamos al camión, y entonces íbamos siguiendo los repartos hasta que nos descubría el lechero y nos bajaba en algún lugar de la ciudad y nos decía: ya bájense, chamacos, ¿qué hacen aquí? Sáquense. Y entonces nosotros no teníamos dinero, y el juego consistía en regresar de Mosca en algún tranvía, de Aventón, como caminando, como pudiéramos, al sitio de partida, es decir, a donde nosotros vivíamos. Yo nací en Mixcoac, luego me cambié a la Colonia del Valle, he vivido como en 14 direcciones en la ciudad, casi siempre en la parte sur. Pues bien, en estos recorridos yo descubrí la ciudad a trozos, donde nos bajaba el lechero, conocía yo un poquito y luego conocía o trataba de conocer la ruta para volver a casa. Y este libro está escrito un poco de esa manera, con recorridos un tanto accidentales, tratando de dar cuenta de lo que es la ciudad. Pero por supuesto que yo traté de evitar que fuera una enciclopedia, porque si no, nunca hubiera acabado yo con este libro. Me costaba mucho trabajo ponerle un punto final, pero creo que el punto final no se lo puse yo, sino se lo puso la tierra misma, porque vino el terremoto de septiembre de 2017
y me pareció que era otro momento límite de la ciudad, nuevamente la tierra que nos está diciendo hay cosas que no puedes traspasar, siempre la última frontera es la naturaleza, hay cosas que no se pueden violar y nos ayuda a pensar la tierra en qué clase de ciudad queremos. Queremos una ciudad de la especulación inmobiliaria, de edificios cada vez más altos, colonias que se inundan y donde al mismo tiempo no hay agua. Queremos una ciudad insegura, de desconfianza, donde los ricos cierran calles o viven en comunidades cerradas para protegerse, ignorando que la única manera de que la gente está segura es que no solo los de dentro estén seguros, sino también los de afuera. Es más, que no haya una adentro y una afuera, sino que la ciudad sea para todos. Yo creo que ese es el mensaje muchas veces que nos da la tierra cuando nos dice hay cosas infranqueables, hay cosas que no se pueden violentar, y una de ellas es la manera en que construimos, muchas veces contra el suelo mismo. Se construyen casas lujosísimas, edificios en Santa Fe, en lugares que son arenosos, que fueron minas, y obviamente las casas se derrumban, ¿no? Y así sucesivamente. El terremoto es un inspector de la honestidad arquitectónica. Los terremotos hacen la auditoría que nunca hacen los gobiernos. Entonces tiembla la tierra y sabemos, desgraciadamente demasiado tarde, que no pusieron suficientes varillas, que no pusieron suficientes castillos, que la mezcla estaba mal hecha. Y esto lo sabemos muchas veces en edificios públicos y peor aún en escuelas. Mueren niños en los terremotos, eso es terrible, es insoportable. Entonces yo siento que ahí, en ese terremoto, vino un último mensaje de la tierra y yo traté de ser fiel a él con una letanía sobre la supervivencia después del terremoto. Una letanía en donde yo comienzo diciendo, eres del lugar donde recoges la basura. Porque ya lo dijo muy bien Eduardo, la ciudad la amamos, pero también muchas veces la odiamos, pero odiamos lo que nos importa, nos duele lo que nos lastima porque es nuestro. Y eso es lo que también tiene esta ciudad, que hay cosas que nos lastiman, que no nos gustan, y tenemos que convivir con ellas y hay que denunciarlas. Entonces esta ciudad tiene que ver con las dos pulsiones básicas del ser humano, ¿no? La atracción y el rechazo, el amor y el odio. Entonces, bueno, pues de todo esto está hecho este libro y termina con esa letanía de la ciudad escrita unos cuantos momentos después del terremoto del 19 de septiembre para entregar una columna que yo tengo y que no podía dejar de publicar, de escribir, de rendir un testimonio. Y este texto pues me salió un poco del alma. Si me preguntan a qué género literario pertenece, yo digo pues en realidad yo no sé si es una letanía, si es un poema, si es una prosa vertical, pero sismológicamente sí sé que es una réplica, porque salió como esas réplicas del terremoto y con esto concluye el libro. Bueno, a lo largo del libro pues hay muchas anécdotas, algunas de ellas espero que tengan sentido del humor, porque esta es una ciudad sumamente divertida. Incluso en las tragedias, los chilangos nos sobreponemos con el sentido del humor. Carlos Monsiváis, que siempre debe ser mencionado en estos casos, ya lo hizo Ezra por fortuna, tenía una categoría interesante para describir cómo nos comportamos los habitantes de la Ciudad de México, que era el post-apocalipsis. Él decía, para el chilango, ninguna tragedia es para este momento, sino que considera que lo peor ya pasó. La tragedia quedó en el pasado y podemos decir como chilangos, estuvo duro pero la libramos. O sea, algo nos dejó así, ¿no? Tal vez fue un sismo, la contaminación, los muchos asaltos, la corrupción, pero ya nos salvamos. Entonces podemos llegar a una reunión y decir, ¿cuánto crees que hice yo en la micro para ir de tal lugar a tal lugar? Hice 4 horas. Y naturalmente alguien dice, uy, pues eso no es nada. Yo hice 5. Y otro dice, no, ustedes son unos aprendices de chilangos, yo he hecho 7 horas, ¿no? Y entonces, hasta en lo malo le vamos sacando incluso el placer, ¿verdad? A decir estas cosas de, no, pues me asaltaron el otro día en el cajero automático, no, yo llevo 4 asaltos, ¿de qué hablas, no? Y nos acostumbramos a eso, y no quiere decir que seamos masoquistas, simplemente sabemos convivir con la desgracia. Ser chilango hace que la angustia se convierta en una segunda naturaleza, pero a veces hasta le sacamos
pues le sacamos cierto gusto a esto, ¿verdad? No tenemos tiempo para nada, pero pues ahí va corriendo, más bien pedaleando un vendedor de tacos de canasta, y uno dice, tengo prisa, y el vendedor de tacos de canasta da la vuelta porque ya localizó tu apetito y llega rapidísimo, y como dice Jorge Ibargüengoitia, un taco sudado debe durar 10 minutos en lo que uno lo pide, lo paga y se lo come en 10 minutos, y el taco de canasta es la única receta gastronómica que incluye una bicicleta en la receta, ¿verdad? Porque sin bicicleta no hay tacos de canasta, y entonces así nos vamos acostumbrando a la prisa, y si nos ponemos muy tensos y estamos en un embotellamiento, de pronto aparece un cartel que dice gorditas de nata. La verdad sea dicha, para la comida mexicana, que es bastante y muy sabrosamente condimentada, pues una gordita de nata es bastante insípida. Pero yo tengo la hipótesis de que en los embotellamientos y en el tráfico, las gorditas de nata se venden como ansiolíticos para tranquilizarnos. Porque tú ya quieres matar al otro automovilista, ¿verdad? Pero de pronto empiezas a masticar esa cosa blanda que no sabe a mucho, pero te va relajando, te va relajando. Por eso yo digo que la gordita de nata tiene denominación de origen, así como el tequila es de Jalisco, la gordita de nata es de embotellamiento. De ahí viene, ¿no? Y no hay gorditas de nata mucho más sabrosas que otras. O sea, no le dices a tu compadre, oye, vamos a casa de los Martínez que hacen unas gorditas de nata buenísimas. No, pues eso lo deja uno para los chiles rellenos, lo deja uno para el mole, para los guisos de verdad. La gordita de nata te tranquiliza, y esa manera de convivir en la ciudad y de hacer que hasta la angustia se convierta en algo tolerable, yo creo que es lo más rico que tiene esta ciudad. Hay por supuesto momentos muy trágicos en ella. Todo un capítulo del libro está dedicado a los niños de la calle, que es una de las grandes tragedias de esta ciudad. El clima bastante benévolo de esta ciudad, la generosidad de la gente que les dan alimentos y que les dan una ropa, hacen que los niños vivan en esto que parece en principio muy atractivo, una vacación permanente, pero sabemos que son objetos de los más terribles abusos, y es una de las lacras más tremendas que tiene esta ciudad. Entonces hay momentos muy duros en el libro que tienen que ver con esto, pero también hay otros momentos de jolgorio y de fiesta, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en los grandes acontecimientos que nos reúnen a los chilangos. El Día del Grito, en esta Plaza de la Constitución la gente se junta, pues no para oír al presidente Peña Nieto, que va a leer los nombres de los héroes como si los leyera en teleprompter, porque pues ya estuvo 6 años aquí enfrente y no se ha podido aprender de memoria los nombres de los héroes, ¿no? Nos había advertido, ¿verdad?, antes de las elecciones, que solo había leído 3 libros, es algo que no podemos olvidar en una feria del libro. Lo que no nos había advertido es que lo único que iba a leer a partir de que tomara posesión era el teleprompter, ¿no? Y entonces, pues como un robot nos dice, ¿verdad?, vivan los héroes que nos dieron patria, etcétera. Pero el Zócalo se llena. Y yo me atrevo a pensar que no se llena para oír al presidente, tampoco se llena por un sentido del patriotismo muy específico, que digamos, qué bueno que no somos españoles, por ejemplo. Se llena por lo que siempre estamos buscando los mexicanos, el sagrado arte de estar juntos, por ser nosotros nuestro propio espectáculo. Yo digo que si hubiera un campeonato mundial de públicos, podríamos llegar fácilmente a la final. No al quinto partido, como públicos que nos manden a la final directamente, porque no hay público más entregado que el mexicano. La selección falla otra vez, ¿no? Y juega como nunca, pierde como siempre, ya lo sabemos. Pero en las gradas, las tortas cada vez son más sabrosas, los gritos de ingenio más ingeniosos, la gente hace la ola, lleva matracas de a montón, disfraces. Bueno, es una fiesta extraordinaria, y la gente demuestra que ella misma es lo más importante. Entonces ese derecho a estar juntos es lo que le da a esta ciudad algo muy importante, ¿no? En ciertos momentos, cuando creemos que hubo un triunfo, nos vamos al Ángel de la Independencia. En otros venimos aquí al Zócalo por el motivo que sea. Hay muchos para estar aquí, y a muchas otras plazas de la ciudad, porque ya el grito se ha reproducido en muchísimos lugares
del país y por supuesto de la Ciudad de México. Entonces, pues todo ese gusto por la convivencia que tenemos los chilangos, pues también creo que merece ser reflejado, y he tratado de cantarle una canción de amor a ese gusto por identificarnos, por estar juntos, y de preferencia apretujados, porque si no, qué chiste, ¿verdad? Entonces el mexicano, yo digo, el mexicano llega a la Tapo y solo sabe que de veras llegó si lo esperan 10 parientes, ¿no? Si nada más van 2, pues qué chiste. Pero si están 10 y con una cartulina por ahí y todo, pues eso sí es llegar, ¿no? Ya llegamos. Entonces, ya lo dijo el gran filósofo de Guanajuato, no hay que llegar primero, hay que saber llegar, ¿no? Y el chilango llega en compañía. Entonces, bueno, este libro tiene que ver con todas estas cosas, con muchos personajes, y por supuesto faltan muchas cosas en el libro. Yo también soy de los primeros en arrepentirme de no haber metido muchas cosas, pero ya era demasiado extenso y no quería que fuera una enciclopedia, porque hubiera sido un falso libro. Creció tanto que ya más que un editor, un corrector de estilo, necesitaba un urbanista que le pusiera orden, que dijera ya, por favor, otro fraccionamiento, ya no, esto se parece a la especulación inmobiliaria de los últimos tiempos, ¿no? Y entonces recordé un verso del gran poeta Ezra Pound que dice: con usura no hay casa de buena piedra. Y yo creo que ese verso describe muy bien a los especuladores inmobiliarios que se han querido apoderar de esta ciudad. Pero con usura no hay casa de buena piedra, nos dice el poeta Ezra Pound, tocayo aquí de nuestro famosísimo Ezra Alcázar. Ahora Ezra es más famoso que Ezra Pound, pero le debe su nombre. Entonces, yo creo que eso es importante, pensar que esta no debe ser una ciudad inmobiliaria. Y termino diciendo una cosa que a mí me parece particularmente triste. En los últimos 10 años se han inaugurado más de 80 centros comerciales en la Ciudad de México. Cada vez que se libera un espacio importante, se construye un centro comercial. Fue lo que pasó con donde estaba el Estadio Azul del Cruz Azul, lo que pasó donde estaba el Parque Deportivo del Seguro Social, antes conocido como Parque Delta, se hizo un centro comercial. Ese parque deportivo conectaba el béisbol con la ciudad. Cuando se pegaba un home run, los locutores decían: automovilistas que circulan por el viaducto, hay un bólido en su camino. La pelota había salido del estadio. Entonces, bueno, ese estadio que pobló de sueños deportivos a la mente de muchas generaciones, es un centro comercial. Y parece que los centros comerciales son el único lugar de reunión posible. La gente va muchas veces a los centros comerciales no a comprar, porque no siempre tiene dinero, sino a estar ahí. Son el espacio de convivencia de los jóvenes. Es un lugar que parece más o menos seguro. Las mamás dejan ahí a sus hijos y dicen: al rato paso por ti. Y la gente está dando vueltas entre las mercancías. ¿Qué idea de ciudad es esa? Hemos perdido los espacios públicos, los espacios de convivencia. Eduardo Vázquez es precursor de uno de los espacios, una de las zonas más castigadas de la ciudad, el Faro de Oriente en Iztapalapa. Necesitamos más de esos espacios, necesitamos una ciudad de ciudadanos. Y yo creo que eso es lo que significa esta feria, y eso es un poco lo que yo he tratado de decir en mi libro, de modo que me da muchísimo gusto estar aquí en el corazón de la ciudad, el Axis Mundi, como diría Moctezuma III, el arqueólogo descubridor del Templo Mayor, estar aquí con todos ustedes, los aztecas de hoy, los chilangos de siempre. Muchas gracias. Yo creo que esta carpa está llena de varios de tus lectores, y si no lectores, sí al menos chilangos. Entonces, yo creo que deberíamos dejarle el tiempo restante a que el público te pueda hacer preguntas, si estás de acuerdo. Entonces, sí, les pasamos un micrófono para que puedan hacer preguntas todos ustedes. Ahí ya está la primera mano, 2, 3, 4, por ahí. Les van a llevar el micro para que todo el mundo pueda oír. Ya hay varias preguntas, Ahí va el micro a toda velocidad. Me voy a ir hasta atrás, porque casi nunca llegamos hasta atrás. ¿Quién está más atrás que vaya a levantar? ¿Usted? El que esté más atrás va a ser el primero, y ya nos vamos haciendo para adelante. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. A todos los presentes y a sus honorables personas. Mi pregunta es muy sencilla. ¿Por qué chilango? O sea, chilango
Es una palabra peyorativa que viene siendo algo así como el que viene a chingar o el que chinga. Gracias. Sí, en el libro, como todas las palabras, siempre tienen distintas explicaciones. Ustedes saben que la etimología es la vida privada de las palabras, pero toda la vida privada, pues las vidas privadas siempre dependen de chismes, de familias, entonces hay distintas versiones sobre cada palabra. Gabriel Said, gran poeta, gran ensayista, hace una etimología de chilango y efectivamente, como muy bien dice el compañero, se trata de un término peyorativo. Él entiende que chilango era el nombre que se le dio a los delincuentes que venían del presidio de San Juan de Ulúa para ser juzgados y condenados en la Ciudad de México y luego regresaban a provincia, pero ya regresaban como reos condenados, es decir, que el chilango era un criminal condenado, que llegaba a provincia y decían, cuidado, este ya pasó por la capital y me lo condenaron en la capital. Entonces de ahí venía y era peyorativo, pero en la historia hay muchas palabras que originalmente son peyorativas y luego se vuelven positivas. Por ejemplo, gaucho en Argentina. Gaucho era como alguien del campo, pero sin cultura. Era una persona cerril, era una persona que zafia. Y entonces, y de pronto dijeron, no, pero hay un orgullo gaucho. Los gauchos son la dignidad argentina. Y se escribe la saga de Martín Fierro y el gaucho se convierte de villano o de peladito del campo en un héroe, ¿no? Gay durante mucho tiempo fue un término peyorativo para discriminar a los homosexuales y después se convirtió con el orgullo gay en un término de distinción y lo mismo hicimos los chilangos. Entonces de aquel término que nos insultaba, de pronto nos pareció que valía la pena que lo asumiéramos orgullosamente porque finalmente nosotros decidimos darle el valor a las cosas que tienen y muchas veces los nombres o las realidades dependen no de lo que intrínsecamente son, sino de la manera en que las representamos. Entonces, chilango era negativo y nosotros lo volvimos positivo. Es la magia de las palabras, la magia del entendimiento humano. Por ejemplo, en el libro aparece otra anécdota de resignificación importante, la estatua de Tlaloc. Tlaloc, que ustedes lo han visto afuera del Museo de Antropología. Originalmente iban a poner ahí una cabeza olmeca, pero cuando vio la maqueta, el presidente Adolfo López Mateos dijo, no, desde el tráfico de Reforma, esa cabeza olmeca va a parecer una pelota de golf, se va a ver muy chiquita, tráigame un héroe grande, un ídolo potente. Y entonces el Instituto Nacional de Antropología e Historia se dio a la tarea de encontrar un dios gigante de emergencia. Y naturalmente no lo encontró, pero les dijeron, oigan, aquí en Hidalgo hay un monolito que pues a lo mejor funciona. Fueron a ver el monolito, estaba grandísimo, y dijeron, no, pues vamos a decir que es Tlaloc, dios de la lluvia. Y entonces inventaron que era Tlaloc. Lo trajeron, y yo recuerdo, porque mi papá me llevó a verlo cuando llegó, vino aquí a dar una vuelta por la ciudad, fue como un campeón olímpico, recorrió todas las avenidas, dio la vuelta por el Zócalo, y no dejó de llover en todo el tiempo, y en todo el trayecto, desde su lugar de origen hasta el DF, no dejó de llover. Ahora bien, ese Tlaloc que inventaron y que Armando Ponce de la revista Proceso descubrió todo esto en un reportaje, ¿quién nos va a decir que no es Tlaloc? Ya nosotros lo convertimos en Tlaloc. Si hoy llueve es por su culpa. Entonces nosotros resignificamos las cosas, ¿no? Recordarán ustedes también que hace algunos años, por ahí de 95, 96, el abad Schulenburg, en plena Basílica de Guadalupe, él estaba a cargo del culto guadalupano y dijo que no había ninguna certeza del culto guadalupano. Pues, naturalmente eso no impidió que 9 millones de personas el 12 de diciembre fueran a la Basílica, porque la gente cree en lo que quiere creer, ¿no? Entonces es muy interesante cómo resignificamos las cosas y una ciudad es un campo para que eso suceda. Muchas gracias. Siguiendo eso, porque entiendo que después el chilango también se interpreta como aquel que naciendo en provincia
se vino a vivir a la Ciudad de México, también peyorativamente. Por esa misma ruta, Por que eso. es que los criminales normalmente estaban en San Juan de Ulúa y los detenían, que es provincia, en Veracruz. Entonces de provincia venían a la ciudad. A mí me parece... Y en la ciudad se corrompían o se condenaban. Pero me parece, siguiendo la lógica de lo que dices, realmente estimulante que ese adjetivo peyorativo se convierta en nuestro gentilicio, porque responde a nuestra naturaleza. En realidad, la gran mayoría de los que habitamos esta ciudad tenemos nuestras raíces fuera. Por eso somos chilangos y hemos convertido en gentilicio ese adjetivo. Efectivamente. No sé quién tiene el micro. Allá. Sí. ¿Los? Hola, muy buenas tardes. Juan Mosqueda, soy profesor de secundaria. Me dicen Juanito Rock and Roll. Te dije la vez pasada, los últimos serán los últimos, no los primeros. Fui el último. Me llevé un libro muy grato. En las tardes tengo la oportunidad de juntarme con algunos amigos en una fotografía. Yo soy del rumbo de Mixcoac y les he leído algunas cosas. El rey de Coyoacán, El niño y el árbol, El apóstol del rock de Tepito, y me piden que les siga leyendo, ¿no? Son 3 compañeros y creo que el libro es muy grato. Uno de ellos me dijo: oye, préstame el libro. Le dije: no, ven y compra el tuyo. Creo que va a seguir haciéndome muchos momentos muy gratos. Si había lectores de Monsiváis, creo que ya también habíamos muchos lectores de Villollo. Gracias. Muchas gracias, qué amable, muchas gracias. Para sus amigos, les quiero recordar a todos los que están aquí que el año pasado Juan nos regaló un libro que se llama Los 11 de la Tribu, un libro de crónicas a la Brigada para Leer en Libertad, que regalamos el año pasado aquí 1000 ejemplares, pero que se puede descargar desde la página de la Brigada. Ese es mi comercial que a todos los que son lectores les puede hacer muy bien. Vamos con la otra pregunta. Gracias. Y yo nací en Mixcoac, así es que ahí estamos. Bueno, ya tengo 2 preguntas. ¿Cuál es el libro? El libro Al que se refirió el maestro. Este que estamos presentando hoy, el vértigo horizontal. Ok, ya lo leyó. Perfecto. Sí, una ciudad llamada México. Mi pregunta es: ¿cuáles son tus lugares favoritos y cuáles son tus lugares más odiados de la Ciudad de México? A ver, mis lugares favoritos uno de ellos está muy cerca de aquí, que es la Plaza de Santo Domingo. ¿Por qué la Plaza de Santo Domingo? Bueno, porque tiene una historia muy romántica de un poeta, y estamos en una feria del libro y yo me dedico a escribir, que es Manuel Acuña, un poeta que se suicidó de amor en esa plaza. Tiene también que ver con la literatura en un sentido muy popular, porque ahí están los evangelistas que escriben cartas de amor para novios que tienen mucha pasión pero poca ortografía, y que también te ayudan a hacer documentos para la burocracia y todos esos evangelistas contemporáneos que están organizados en una academia, pues también son nuestros colegas. Ahí está una de las iglesias barrocas más hermosas de México, están los murales de Diego Rivera en la Secretaría de Educación, que hoy en día parece normal que estén ahí, pero yo los invito a que ustedes piensen lo que fue el atrevimiento cultural de José Vasconcelos, escritor, ministro de Cultura, cuando abrió las puertas de un palacio colonial para que se pintaran 200 paneles de pintura entonces moderna y transgresora, con un mensaje crítico, tan crítico que el propio patrocinador de la obra, José Vasconcelos, es pintado de espaldas y sobre una tortuga, simbolizando la lentitud de la burocracia y de la política. Entonces aquí él aguantó y dejó que Diego Rivera pintara eso. Vino a México el gran poeta ruso Mayakovsky y escribió un libro de viajes. Dice: no puedo creer que esto haya sucedido. Él venía de la Revolución Soviética. Dice: en México nos llevan la delantera con todo esto que están haciendo en los murales, que han sido muy polémicos, han amenazado de muerte a Vasconcelos, han amenazado de muerte a Diego Rivera, y es una de las grandes joyas de la pintura mundial. Y eso sucedió ahí. Luego ahí está el antiguo Palacio
de la Inquisición, bastante tenebroso, pero la antigua Facultad de Medicina también, donde estudió mi padre, y concluyo porque es uno de mis lugares favoritos, y es que mi papá tenía una novia cuando estudiaba medicina, pero las familias no se llevaban entre sí, no dejaban que fueran novios y decidieron fugarse. Y mi papá le dio cita en la Plaza de Santo Domingo saliendo de la Facultad de Medicina para que se escapara con él la novia, y la novia lo dejó plantado. Por suerte, porque gracias a ese plantón en Santo Domingo yo existo. Y esa crónica forma parte del libro, quien quiera profundizar en ella. Sí, no, el lugar que menos me gusta es Santa Fe, porque me parece que es un lugar que no está hecho para los habitantes, que está hecho para los coches. Es un lugar que parece un suburbio de Houston, no se parece nada a esta ciudad. Yo lo conocí desde el principio porque yo tenía un tío jesuita que daba clases en la Iberoamericana, y los jesuitas que daban clases en la Iberoamericana se fueron a vivir ahí antes de que se construyera la universidad, cuando eso no eran más que minas de arena, era un lugar espantoso, y mi tío decía con mucho sentido, esto no es un lugar para construir, pero bueno, luego vinieron estos delirios de dinero, y hemos visto que bueno, ya varios se han derrumbado. Es uno de los lugares que representan más la especulación inmobiliaria, y pues no, yo cuando llego de ahí siento que yo soy un migrante del Valle de Anáhuac, que llega de un lugar muy, muy distinto. Nos queda tiempo para una última pregunta. Bueno, buenas tardes. Principalmente quería darte las gracias por estar aquí, por hacernos conocer un poco más de nuestra historia. Y para hacerte mi pregunta, voy a citar a otro gran poeta, que es José Emilio Pacheco. En su poema Alta Traición, él habla de esta ciudad como una ciudad gris y monstruosa, y me gustaría saber un poco más acerca de lo que tú piensas de esta pérdida de la ciudad que se ha generado a lo largo de los años y que se hace más evidente hoy, como tú lo mencionas, con los centros comerciales. Y decirte que será un placer recibirte el martes en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales para esa plática de fútbol. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muy bien, pues ya hay otro comercial también, estaremos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. A la una, el próximo martes, hablando de fútbol y sociedad. La Ciudad de México tiene lugares que se han recuperado, que son extraordinarios, y lugares amenazados. Hemos perdido el agua, el lago, y luego la contaminación ha hecho que perdamos el cielo. En el libro hay una antología de poemas que hablan de la pérdida del cielo, de cómo esta ciudad se convirtió en una ciudad que dejó de ser la región más transparente para convertirse en una ciudad que los niños ya pintan en sus dibujos infantiles con un cielo café o gris, ¿no? Tenemos café celeste o gris celeste en vez de azul celeste en los dibujos infantiles, lo cual es muy dramático. Entonces es una ciudad que ha padecido excesiva especulación. La ciudad fue una ciudad horizontal en buena medida por el riesgo de construir edificios elevados en territorio sísmico, y por eso mi libro se llama El vértigo horizontal. Normalmente uno piensa que el vértigo ocurre hacia abajo, en vertical, pero también puede haber un vértigo horizontal, como lo comprobamos nosotros al ver esta marea de casas bajas, pero eso está terminando. Yo registro, digamos, los últimos 50 años de expansión horizontal, porque ahora están surgiendo edificios altísimos. No sé, ya estamos trayendo agua desde 300 kilómetros afuera de la ciudad. Va a haber que bombear eso hasta un piso 57. Va a haber helicópteros que van a despegar de edificio para ir a otro edificio. Va a haber congestionamientos y accidentes y choques de helicópteros. Bueno, una ciudad medio de ciencia ficción que no sé si es necesaria, que no está planeada por los habitantes, que está planeada por quienes quieren usufructuar esta ciudad como un campo de riqueza. Pero al mismo tiempo la ciudad tiene espacios progresivamente agradables, entrañables, y espacios de convivencia. Muchos de ellos son los faros, que son espacios culturales, las plazas donde se organizan actos como los muchos espacios de resistencia que hemos ido generando nosotros, y en ese sentido esta es una ciudad que desde que hay elecciones democráticas, cuando ganó el ingeniero Cárdenas en 1997, pues es una ciudad que ha sido gobernada con mayor o menor fortuna, pero por gobiernos principalmente progresistas,
y yo creo que es una ciudad que en ese sentido, donde hemos entendido que hay libertades, espacios de convivencia para todos, donde se han adelantado muchas leyes. Entonces, aunque la ciudad tiene este gris, tiene estas cosas duras, también tiene obras de arte extraordinarias, algunas de ellas nuevas. Por ejemplo, a mí me maravilla este espacio de neón que se hizo en la antigua Torre de Relaciones Exteriores allá en Tlatelolco, que es como una piel de neón efectivamente, llamada Xipetotec, de Tomás Glassford. Entonces aparecen espacios así que no dejan de ser un oasis, pero lo tenemos que defender nosotros, tenemos que defender Ciudad Universitaria. Acaba de aparecer otro cadáver en Ciudad Universitaria. Ese espacio de autonomía se está confundiendo para algunos, la autonomía con la impunidad, y es un espacio que tenemos que defender entre todos, porque es una de las maravillas arquitectónicas y de convivencia y de espacio y de cultura y conocimiento del mundo entero. Entonces la ciudad tiene estas luces y sombras, pero de nosotros depende que brillen más las luces y que las sombras no sean tan tenebrosas, por lo menos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que con esta dialéctica del día y la noche, de la dualidad, aquí cerca del templo dual de nuestros antecesores, los aztecas, pues yo me despido deseándoles buen retorno al vértigo horizontal. Gracias. Me acaban de informar que tenemos tiempo para otra pregunta, así que guarden ese aplauso porque podemos volver a aplaudir. Taibo trae regalos como siempre, nuestro benefactor, libros, magnífico. Gracias, brigadista número 1. Los libros que les estamos dando ahorita a Eduardo y a Juan son los libros que hemos publicado para regalar en esta feria. Ya hemos regalado 3 de ellos: un folleto sobre racismo de Fabricio Mejía Madrid, un libro de poesía de Manuel Rivas y La Gran Revolución de Kropotkin. En los siguientes días daremos unos 4 títulos más, pero bueno, para no quitarles el tiempo a esta presentación, vamos con las preguntas que nos faltan. Yo no vivo en la ciudad, pero vengo a la ciudad para llenarme de cultura. Y mi pregunta es, ¿qué piensas de la construcción del nuevo aeropuerto y cómo ves a la ciudad en 50 años? ¿De dónde vienes, perdón? Vivo en Alaska. Ah, uy, desde Alaska vienes. Sí. Wow. Yo creo que está muy bien que la última pregunta sea de quien viene más lejos. Sí. A ver, lo del nuevo aeropuerto es dificilísimo de contestar porque es una irresponsabilidad. Yo no soy un técnico. Yo creo que desgraciadamente muchos proyectos inmobiliarios hacen con un sentido especulativo. Es absolutamente terrible que tengamos el aeropuerto que tenemos, porque es un aeropuerto nefasto y es un aeropuerto que nos está rociando de turbocina todos los días. Se hacen 1.400 despejes y aterrizajes al día. ¿Ustedes saben lo que eso significa en términos de contaminación para una ciudad? Se declaró un hoy no circula para los coches. Si hubiera un hoy no circula para los aviones, la ciudad estaría mucho más despejada. O sea, los aviones realmente contaminan brutalmente al despegar y al aterrizar, y eso nos cae directamente a nosotros porque el aeropuerto está dentro de la ciudad. Es totalmente inviable, está pésimamente construido, hay más despejes y aterrizajes de los que se pueden gestionar, entonces se retrasan los vuelos, se pierden las conexiones, es un auténtico desastre. Entonces se necesita otro aeropuerto, eso es un hecho. ¿Conviene el lugar donde se va a hacer? No tengo la menor idea porque no soy un ingeniero en suelos. Sé que muchos ecologistas se han inconformado. No sé si el impacto ecológico ahí será peor del que ya está haciendo acá. Es muy difícil decir. Yo lo que me atrevo a proponer, porque ya lo propuse en un artículo, yo creo que se necesita es definitivamente un nuevo aeropuerto, pero me atrevo a proponer que tenga otro nombre. Y yo, ya que estamos en esta feria del libro, yo propongo que se llame Carlos Pellicer. Y propongo que se llame Carlos Pellicer por lo siguiente, porque ya basta de que los aeropuertos tengan nombres de políticos. Hay uno que tiene nombre de poeta, el de Tepic, que es Amado Nervo, pero salvo ese, todos los demás tienen nombres de políticos o de instituciones. Y a mí me parece que lo que vuela más alto que nada es la poesía. La poesía es una cátedra de vuelo, pero además Carlos Pellicer fue aviador
Y Carlos Pellicer ayudó a que despegara el avión de Lindbergh. En aquella época los aviones tenían que ser empujados. Él ayudó a empujar ese avión y tiene un libro maravilloso que se llama Práctica de vuelo. Imagínense ustedes la lección que nosotros, el mensaje que le mandaríamos a los pueblos del mundo si llegaran a la ciudad y lo primero que vieran fuera una instalación con poemas en todos los idiomas y vieran poemas sobre el vuelo de Carlos Pellicer. Carlos Pellicer fue la persona que convenció a López Obrador de que entrara en la política. Los dos son paisanos de Tabasco, y bueno, eso también sería una manera de honrar a quien decidió la vocación del actual presidente, pero a mí eso me parece que es muy importante. La idea incluso ya le atrajo al despacho de Norman Foster, el arquitecto que va a ser, que es por cierto el mejor arquitecto del mundo de aeropuertos, eso está probado. Él revolucionó la manera de construir aeropuertos, pero sobre la conveniencia de un lugar o de otro, creo que ya tanta gente ha cometido la irresponsabilidad de hablar sin saber que no quiero yo incurrir en eso. Lo único que digo es que se necesita otro aeropuerto y ojalá tuviera el nombre de un poeta. Pues muchas gracias. Ahora sí, el libro El Vértigo Horizontal de Juan Villoro, publicado por Almadía se está vendiendo en la mesita de acá al lado. Juan va a estar, sí, firmando autógrafos. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Juan.